Uno de los oficios más ejercidos en México es la de confección de vestimenta, y en el interior del mercado de Sonora podemos encontrar un espacio para este sector de la población, que en cada temporada del año tiene el mejor disfraz. En esta ocasión nos encontramos en la antesala de los días más terroríficos de México, y en donde niños, niñas, adolescentes, jóvenes y hasta adultos comienzan a idear el disfraz de Halloween ideal para pedir la tradicional calaverita el próximo 1 de noviembre. Pues para este año de novedad no hay ahorita todavía, pero de tradición, la Catrina, que es la que impera, la Muerte, el Catrín, que son los que ahorita favorablemente están saliendo más por los festivales que se hacen en el Zócalo, ya ve que son los que predominan. Y aunque las tradiciones mexicanas se mantienen como lo señala la señora María Mercedes, principalmente los jóvenes buscan ser, en la noche de Halloween, el personaje de su película de terror favorita. Lo nuevo es el Chucky nuevo, el Chucky, el eso, el Michael Myers, la máscara de papel, bueno, la casa de papel, perdón. Y bueno, siempre las Catrinas y el Catrín es lo que más se ven. Y como es una costumbre en el mercado de Sonora, los precios en máscaras, disfraces, maquillajes, utensilios y demás artículos de terror se adaptan al bolsillo de cualquiera. En las últimas décadas, la festividad estadounidense ha permeado en la cultura mexicana, la cual se añade a los tradicionales Día de Muertos, 1 y 2 de noviembre. En el mercado de Sonora esto no se olvida, y los dulces típicos alusivos a los santos difuntos también destacan en el Sonora. Retomando la venta de disfraces, el precio se ajusta a todos los bolsillos. Hay de todo, de calidad, de precio, muchas veces a lo mejor la gente pues busca algo económico, puede ser una túnica que le cuesta 200 pesos, como puede ser un traje de Catrín que le vale 1,500. La variedad de artículos es tan diversa que aquí mismo el cliente puede armar su propio disfraz para la noche más tétrica del año en México. En la cámara Javier Cordero, desde el corazón de la Ciudad de México, Enrique Muñiz, 21 Noticias.